Hola, buenas. En este tutorial te voy a enseñar 10 efectos que necesitas aprender si vas a empezar y quieres dominar After Effects. Haremos un ejercicio práctico para cada ejemplo. Además, te comparto los recursos que he utilizado para que puedas realizar el tutorial conmigo. Empezamos. Número 1. Rotoscopia. Para hacer este efecto, vamos a arrastrar el archivo del vídeo que queremos hacer en la rotoscopia al icono de nueva composición. Y a diferencia de la cámara tracking, que le podemos aplicar el efecto directamente a esta capa, el pincel de rotoscopia no nos deja trabajar en esta composición. Tenemos que hacer doble clic sobre esta capa y se nos abre una ventana nueva. Ahora sí, en esta ya podemos ir pintando las áreas que queramos extraer del vídeo. Pero antes lo vamos a cortar, que es muy largo. Pero bueno, si queréis analizar el vídeo entero, no habría problema. Yo para este tutorial, con 2 segundos, por ahí, me vale. Y estando en este punto, voy a hacer clic en este corchete. Y automáticamente se me corta aquí también la capa en la línea de tiempo. Me voy a poner al principio y ahora con la herramienta Rotobrush vamos a ir pintando la oveja. Si mantenemos pulsada la tecla Control y el clic izquierdo del ratón, también presionado, si lo movemos hacia arriba o hacia abajo, podemos hacer más grande o más pequeño el pincel. Y aquí en ventana, Brushes, que lo tengo por aquí activado, igual. Aquí le podemos cambiar el tamaño al pincel, el ángulo, la redondez, la dureza, bueno, y algunas cosas más. De momento lo voy a dejar así. Y ahora ya voy a ir pintando de esta manera. Por ahí. Y para estas áreas que son más pequeñas, aquí sí que voy a reducir el pincel. Vale, perfecto. Por ahí. Mirad, si hay áreas que os habéis pasado y queréis restarlas a la selección, con la tecla Alt presionada nos cambia de más a menos. Pues la tenemos pulsada y vamos pintando ese área. Perfecto. Por aquí está bien. Y por aquí también. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es mantener pulsado aquí en el pincel de rotoscopia y seleccionamos el de perfeccionar bordes. Lo vamos a hacer un poquito más grande y ahora vamos a ir pintando por aquí por donde se ven los pelos de la oveja. Por aquí, por esta parte. Y todo esto que se ve blanco es lo que nos va a sumar a la selección. ¿Vale? Seguimos. Por aquí también. Así, de esta manera. Y por aquí terminamos. Ahora lo que tenemos que hacer es darle a play para que empiece a analizar hacia adelante. ¿Vale? Una vez que haya terminado de analizar todos los fotogramas, vamos a hacer aquí clic en Freeze o congelar. Esto sirve para que nos guarde el proceso de rotoscopia y no esté analizando el vídeo cada vez que nos movemos por la línea de tiempo. ¿Vale? Si cuando haya terminado de analizar todos los fotogramas todavía hay partes que nos hubiese gustado quitar del vídeo, por ejemplo aquí que se ve un poco el fondo, bueno, pues esto lo podemos arreglar de la siguiente manera. Volvemos a hacer aquí clic en Freeze y ahora lo que vamos a hacer es descongelar. Y vamos a seleccionar de nuevo el pincel de rotoscopia. Lo hacemos un poco más pequeño y con la tecla Alt presionada vamos a seleccionar todo este área en la que se ve el fondo. Por ahí. Y bueno, esta de aquí la volvemos a sumar a la rotoscopia. Vale, por ahí perfecto. Volvemos a seleccionar la de perfeccionar bordes y vamos a pintar de esta manera. Por ahí.
Ahí está. Y ahora de nuevo le volvemos a dar a congelar. Y únicamente nos va a procesar el cambio que acabamos de hacer. Lo demás se va a mantener como estaba. Ahora ya podemos venirnos a la composición principal y ver cómo está quedando el efecto. Nos vamos a poner aquí al final y vamos a presionar la tecla N. Bueno, mirad, aquí ya tenemos la oveja en canal alfa. O sea que la podemos poner encima de un vídeo, podemos poner un texto que pase por detrás, o cambiarle el fondo. Esto ya depende también de la creatividad de cada uno. Pero bueno, vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve. La verdad es que se ve bastante bien. Lo que pasa, aquí se ven algunos artefactos, un poco de ruido visual, y es porque obviamente la herramienta de rotoscopia no es perfecta. Pero bueno, esto se puede arreglar y se puede disimular un poco. Nos venimos aquí al Feather y le ponemos, por ejemplo, un 10. Aquí el contraste se lo dejamos como está. Y en Reduce Shader, que es esto, por lo que se ve aquí ese ruido visual, se lo vamos a poner al 50%. Esto lo dejamos activado. Y aquí en Shader Reduction se lo vamos a poner en Smooth. Bueno, pues esto la verdad es que se ve bastante bien. Por cierto, mirad lo que pasa si presionamos la tecla mayúscula y hacemos clic justo aquí encima del efecto. Número 2. Camera Tracker. Para hacer este efecto, vamos a arrastrar el archivo del vídeo que queremos traquear al icono de nueva composición. Y nos ha creado una con todas las especificaciones de este vídeo. De 1920 x 1080, con este frame rate y esta duración. Ahora con la capa seleccionada vamos a venir a Ventana, Tracker, que yo ya lo tengo por aquí activado. Asegurándonos de que tenemos la calidad en completa y la capa seleccionada, vamos a hacer clic en Track Camera y aquí en las opciones del efecto desplegamos en avanzado y activamos la casilla de análisis detallado. Y aquí podemos ver que After Effects ya ha empezado a analizar los fotogramas. Dependiendo de la duración de vuestro vídeo, puede tardar más o menos tiempo. Una vez que haya analizado el vídeo, nos va a generar unos puntos de traqueo. Si estos puntos veis que son demasiado grandes o pequeños, aquí le podéis aumentar, o sea, le podéis bajar el tamaño o subírselo. Yo se lo voy a dejar en 70. Y ahora si os fijáis, cuando paso el cursor por aquí, me aparece una diana de color rojo. Y si hago clic, automáticamente me selecciona 3 puntos y ahí tenemos la diana. Y es importante que esté bien orientada, en este caso que tenga la misma orientación que la fachada del castillo. Porque hay veces que seleccionamos unos puntos y la diana nos queda en una posición que no es la correcta. Y luego a la hora de hacer el tracking no se ve del todo bien. Podemos hacer un clic o podemos hacer también un barrido, seleccionando todos estos puntos. Ahora con clic derecho vamos a crear un texto y una cámara. ¿Vale? Aquí en este texto voy a escribir Castle y lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y el color de este texto voy a seleccionar el gotero y le voy a poner uno por aquí muy oscuro que haya por aquí por la imagen. Por ejemplo este. ¿Vale? A ver qué tal se ve. Ahí se ve genial, pero este texto lo voy a poner a esta parte del castillo. A ver qué tal se ve. Vale, pues esto se ve genial. Ahora nos vamos a poner por esta parte,
Seleccionamos el texto, con control D lo duplicamos y esta copia la vamos a poner al otro lado. Aquí voy a escribir Irlanda y lo voy a mover un poquito hacia la derecha y vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve este traqueo. Vale, pues se ve casi perfecto. Además de traquear textos, también podemos poner imágenes. Seleccionamos de nuevo la capa del castillo y el efecto. Y ahora, igual que antes, vamos a hacer un barrido por aquí. Seleccionamos todos esos puntos y ahora con clic derecho vamos a poner un sólido. Y este sólido lo podemos reemplazar por cualquier imagen. Que vamos a poner una que tengo por aquí en los assets. La voy a hacer más pequeña, que está muy grande. Y bueno, esta capa la tengo que convertir a 3D. Si no veis el icono del cubo, con F4 lo desplegamos. Y fijaros aquí donde se nos ha venido. Pues ahora, para que esta capa adquiera todas las propiedades del sólido, vamos a hacer lo siguiente. Con la tecla Control mayúscula presionada, vamos a emparentar el pigwhip de la capa con el sólido. Ahí está, perfecto. Lo vamos a escalar, que está muy grande. Por ahí puede valer. Y ahora este sólido, si queremos ya lo ocultamos. Y vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve la animación. Y la verdad es que se ve casi perfecto. Sin duda el Camera Tracker es una de las herramientas más potentes de After Effects. Y es por eso que debéis conocerla y aprender cómo funciona. Número 3. Motion Tracker. Igual que hemos hecho antes, vamos a arrastrar el vídeo al que le queremos poner el efecto al icono de nueva composición. Y ahora vamos a venir a Ventana, Tracker, que yo ya lo tengo por aquí abierto. Con la capa seleccionada, me voy a mover un poquito hacia adelante y cuando aparezca este coche por aquí debajo, con la tecla B, voy a cortar por aquí. Y cuando ya esté a punto de salir, más o menos por ahí, tecla N y ahora con clic derecho vamos a seleccionar Trim Come to Work Area. ¿Vale? Ahora con la capa seleccionada vamos a hacer clic en Track Motion. Y nos va a aparecer este punto de tracking aquí en el centro. Pues lo vamos a mover justo aquí encima del coche. Y lo vamos a poner en un punto donde haya bastante contraste. Podemos hacer zoom. Y yo creo que por ahí puede valer. Más o menos lo vamos a dejar por ahí. Y ahora, una vez posicionado, le vamos a dar aquí al play para analizar hacia adelante. Y bueno, parece ser que ha hecho un tracking perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, con clic derecho, nuevo, vamos a poner un objeto nulo. Y vamos a volver aquí al efecto. Hacemos clic en editar target. Y vamos a elegir el nulo que acabamos de crear. Y ahora le damos aquí a aplicar. Tenemos que seleccionar las dimensiones X e Y. Le damos a OK y ya tenemos ahí el nulo siguiendo el movimiento del coche. Y a este nulo ya podemos emparentar cualquier cosa. Vamos a hacer una elipse, así como este, sin relleno, y le ponemos un stroke de unos 20 píxeles. Y ahora le vamos a añadir un trim patch. Y aquí en la propiedad de fin se lo vamos a poner al 75%. Así como estáis viendo en pantalla. Y aquí en la propiedad de offset, con la tecla Alt presionada, vamos a hacer clic sobre el reloj y vamos a escribir time por 300. Y esto lo que va a hacer es dar vueltas
todo el tiempo que dura la composición. ¿Vale? Seleccionamos el Shape y con Control Alt y la tecla Inicio le centramos el punto de ancla. Y ahora, para que siga el movimiento del nulo, fijaros qué sencillo que es, con la tecla Control y mayúscula o Shift presionadas, las mantenemos y ahora con el P-Whip la emparentamos al nulo. Y se va a poner justo en la posición de este. Y ahora si hacemos play, ahí podemos ver que el shape sigue perfectamente el movimiento del coche. Número 4. Texto 3D. Lo primero que vamos a hacer aquí va a ser crear una nueva composición. Y esta se va a llamar texto de 1920 x 1080. A 30 fotogramas y con 10 segundos sobra. Y aquí pues cada uno puede escribir lo que quiera. Yo voy a poner like. Con Control Alt y la tecla Inicio recentramos el punto de ancla y con Control Inicio o Control Home centramos el texto a la mesa de trabajo. Ahora con la tecla S desplegamos la escala y se la vamos a poner al 135%. La tipografía que estoy utilizando se llama Montserrat en su variante Black. Bien, seguimos. Ahora a este texto le vamos a animar la propiedad de posición y además le vamos a añadir también la propiedad de habilitar carácter 3D. Y aquí en posición Y le vamos a poner un valor de 500. Mirad por ahí donde tenemos el texto. Y aquí en el eje Z le vamos a poner un valor de menos 1200. ¿Vale? Ahora aquí en Range Selector, el offset se lo ponemos en menos 100. Marcamos un keyframe y en el segundo 2 lo ponemos en 100. Y este último keyframe con F9 lo suavizamos y lo dejamos así tal cual. Y ahora vamos a desplegar aquí en avanzado. Para que esta animación se termine de ver bien, porque ahora no se ve bien, tenemos que cambiar de Square a Ramp Up. ¿Vale? Pero todavía podemos mejorarla un poquito. Aquí el Easy High se lo vamos a poner en 70 y el Easy Low en 30. A ver ahora qué tal se ve. Vale, perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer, venimos aquí a composición, ajustes de la composición y aquí en 3D Renderer vamos a cambiar el motor de render a Cinema 4D y le damos a OK. Y si desplegamos ahora aquí en el texto, podemos ver que se nos han habilitado dos parámetros más, el de opciones de geometría y de material. Pues aquí en opciones de geometría vamos a desplegar y la extrusión se la vamos a aumentar. Fijaros, aquí ya estamos viendo el texto en 3D. Con la tecla C podemos ir cambiando entre estos tres iconos de la cámara. Este es para orbitar, este para hacer paneo y este para hacer zoom. Con la tecla C, ahí lo podemos ver mejor. Y vamos a activar los márgenes de seguridad para tener bien centrado el texto. Ahora con el icono este de hacer paneos, vamos a mover el texto por esta parte. Y ahí estamos viendo la extrusión, pero es demasiada. Le vamos a bajar un poquito. Aquí donde le hemos puesto 508, le vamos a poner 150. Y ahora volvemos de nuevo aquí a animar. Venimos al lado, color, RGB. Y ahora ya le hemos puesto un color a la extrusión, que se lo podemos cambiar si queremos. Yo se lo voy a dejar, pues, por ahí más o menos. Y ahora con clic derecho vamos a crear un sólido, que este va a ser para el fondo. El color da igual. Lo ponemos por debajo y le vamos a poner el efecto de Gradient Ramp. Aquí elegimos Radial Ramp, le invertimos los colores y este manejador lo vamos a poner por aquí y este aquí en el centro. Y el de color blanco le vamos a poner un color así, morado, así como ese.
Y este también. Un color así morado, pero bastante más oscuro. Venga, por ahí puede valer. Y vamos a ver qué tal se ve la animación. Vale, se ve bien. Le podemos añadir si queremos unas luces. Con clic derecho venimos a New Light. Y esta va a ser de tipo punto, spot, y la intensidad en 100. Y ahora con la tecla P desplegamos la posición y el eje X lo dejamos como está. Aquí en el eje Y le vamos a poner un valor. A ver. Vamos a poner la luz desde aquí arriba. Le ponemos un valor de menos 1500. Y aquí en el eje Z le vamos a poner un valor de 100. Y si activamos dos vistas, la tenemos justo encima del texto. Vale, con control D vamos a duplicar esta luz. Desplegamos la posición y el eje X lo dejamos como está. Aquí en el eje Z le vamos a poner un valor de menos 1200. Y en el eje Y, pues esta la vamos a poner justo enfrente del texto. Le ponemos aquí un valor de 460. Y ahora con clic derecho vamos a crear otra luz. Pero esta va a ser de tipo ambiente. Y la intensidad se la ponemos al 70%. ¿Vale? Perfecto. Con esto hemos generado un poquito de sombras. Vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve la animación. Bueno, realmente lo que quería era mostraros algunos de los pasos que tenéis que seguir si queréis animar un texto 3D dentro de After Effects. Pero como estáis viendo es una animación bastante básica. Podéis mirar otros tutoriales si queréis para conseguir animaciones mucho más complejas. Número 5. Espectro de audio. Para hacer este efecto vamos a empezar creando una nueva composición de 1920 x 1080 a 30 fotogramas y la duración va a depender de la canción que hayáis elegido. Yo para este tutorial con 10 segundos me sobra. Y esta se va a llamar espectro de audio. Y ahora con clic derecho vamos a crear un sólido. El color da igual. Y a este sólido le vamos a poner el efecto que se llama Audio Spectrum. Y ahí podemos ver una línea de puntos que son las ondas de audio. Lo que pasa ahora no están reaccionando a ningún sonido porque tenemos que poner todavía la canción. Venimos aquí a Project y vamos a poner esta que tenemos por aquí. Vale, volvemos de nuevo al sólido. Y aquí en el efecto, donde pone Audio Layer, vamos a elegir la canción. Y ahora fijaros, automáticamente está reaccionando las ondas de audio al sonido de la canción. Pero todavía tenemos que hacer aquí algunos ajustes. Por ejemplo, el Start Frequency se lo vamos a poner en 10. El End Frequency en 200. Yo le voy a poner estos ajustes porque después de haber estado haciendo algunas pruebas son los que mejor me han funcionado. Pero podéis ir probando con todos estos parámetros hasta que encontréis un resultado que os guste. Aquí le vamos a poner 55. La altura máxima de la onda se la vamos a dejar en 700. Aquí le vamos a poner un valor de 100. Esto lo dejamos en 0. El grosor de estas líneas se lo vamos a dejar así en 3. Y la suavidad en 0 también. Y de momento lo vamos a pintar de color blanco. En cualquier momento se lo podemos cambiar. Y aquí también podemos hacer algunos ajustes. Por ejemplo, de digital podemos cambiar a líneas analógicas. Y también podemos cambiar a puntos. Yo se lo voy a dejar en digital. Y aquí en Side Options podemos poner el lado A, que se ve las ondas de audio de la mitad hacia arriba. Y aquí al contrario, se ven hacia abajo. Yo de momento le voy a poner el lado A.
Y ahora vamos a venir de nuevo a composición y vamos a crear el placeholder. Esto ya también es por adornar un poquito el espectro de audio, por si queréis poner la carátula de un disco o alguna imagen que os guste. De 500 píxeles por 500. Y todo lo demás lo dejamos como está. Y aquí vamos a poner esta imagen que tengo por aquí. ¿Vale? Nos volvemos de nuevo al espectro de audio. Y ahora a esta composición vamos a traer el placeholder. Y ahora lo que quiero es que estas ondas salgan a partir de los lados de este placeholder. De este lado hacia la izquierda y de este hacia la derecha. Y eso lo vamos a hacer muy fácil. Seleccionamos el sólido y venimos a por la herramienta pluma. Y vamos a marcar un punto aquí en el vértice del placeholder y con mayúscula o tecla Shift presionada vamos a marcar otro punto por aquí para que nos haga una máscara totalmente recta. Y ahora vamos a venir de nuevo al efecto y aquí donde pone Path vamos a elegir esa máscara. Ahí está. Lo que pasa a las ondas de audio quiero que salgan hacia el otro lado. Entonces vamos a cambiar al lado B. Perfecto. Bien, ahora a este sólido le vamos a poner un efecto que se llama Mirror o espejo si tenéis el After Effects en español. Se lo ponemos por ahí y nos va a aparecer aquí un manejador. Lo vamos a mover hacia el centro. Y fijaros aquí el valor se tiene que quedar en 960 exactos. Y ahora cualquier cambio que hagamos en este espectro de audio se va a ver reflejado en este. Vale, y esta es una manera rápida de crear un espectro de audio. Si queréis aprender a hacer un espectro de audio, os voy a poner por aquí arriba un enlace de un tutorial en el que te explico paso a paso cómo hacer el tuyo propio y con un resultado muy profesional. Y además te puede servir como plantilla. Si ahora mismo quisiéramos cambiar la canción, por ejemplo, ya nos hemos cansado de esta, pues la eliminamos. Y venimos aquí al Project y vamos a poner esta de aquí. Puede ser una canción o un audio, cualquier cosa. Ahora volveríamos al efecto y aquí en Audio Layer vamos a elegir la del chiste malo. Dos personas van en un tren y una le dice a la otra: ¿has visto qué rápidos pasan los postes? Vaya. A la vuelta volvemos en poste. Número 6. Puppet Pin. Con esta herramienta de Puppet Pin podemos hacer animaciones en imágenes estáticas, pero cuanto más sutiles sean los movimientos, mucho mejor se verá. Aquí tenemos este personaje y vamos a seleccionar la capa. Ahora con la herramienta Puppet Pin vamos a ir marcando un pin donde más o menos creemos que hay una articulación. Vamos a poner uno aquí en la mano, en la muñeca, en el codo, en este hombro, por aquí por el cuello, en la cabeza, en este hombro, aunque no se vea, y en este codo. Vamos a poner también aquí en el pecho. Otro un poquito por aquí más abajo. Y también un pin en cada cadera. Y otro en cada muslo. Vale, por ahí. Ahora con la tecla U vamos a desplegar todos estos keyframes. Y cada uno corresponde a un pin. Pues con ellos seleccionados los vamos a poner aquí en el segundo 3. Por ahí. Y nos vamos a venir aquí al inicio de la línea de tiempo. Y ahora, sin tener ningún keyframe seleccionado, vamos a empezar a hacer la animación. Pero como ya he dicho, tienen que ser movimientos más bien sutiles. Porque si nos pasamos, a no ser que vuestra animación lo requiera. Vale, pues este lo vamos a poner por ahí. Un poco más abajo. Y este igual. Así. Este hombro lo bajamos por ahí. Y este lo vamos a subir un poco. Y este también.
¿Vale? Yo creo que por ahí puede valer. Ahora seleccionamos todos los keyframes y con F9 los suavizamos. Y tenemos esta animación. Bueno, que la verdad queda bastante bien. Esta herramienta de Puppet Pin también la podemos combinar con el script este gratuito de Duik Angela. Aquí en este tutorial vamos a hacer una animación muy simple, pero si queréis aprender cómo funciona en profundidad, os voy a poner un enlace a un tutorial de Chachomotion que lo explica perfectamente. Vamos a hacer doble clic en la composición y vamos a entrar aquí, que tenemos un gato, y vamos a seleccionar la cola. Y también le vamos a activar este icono para quedarnos solo con ella. Y con la herramienta Puppet Pin vamos a ir marcando pines desde la parte de abajo hasta la parte alta de la cola. Así que más o menos estén bastante seguidos. Por ahí. Y el último por ahí. Vale. Ahora vamos a hacer clic por aquí para no tener ningún pin seleccionado, porque fijaros que tenemos seleccionado el último. Pues hacemos aquí un clic y sin tener ningún pin seleccionado, vamos a hacer clic en esta cadena de aquí. Y ahora le vamos a dar aquí donde pone añadir pines. Aquí le damos a ignorar. Y automáticamente nos va a ir poniendo un pin en cada punto que hemos hecho. Ahora vamos a seleccionar en este orden. Este es el primero. Seleccionamos este y con la tecla mayúscula presionada vamos a seleccionar el último. Y ahora venimos aquí a cinemática y le damos a FK. Y esto lo que va a hacer va a ser crearnos aquí un controlador, que podemos venir aquí donde pone icono y hacerlo un poquito más grande si no lo vemos bien. ¿Vale? Ahora vamos a volver a activar todas las capas. Y aquí en el controlador, con la tecla R, vamos a marcar un keyframe en la rotación, aquí en el segundo 0. Nos movemos aquí al segundo 1 y le vamos a poner, por ejemplo, una rotación de 35. Y ahora aquí en el segundo 2, este pin, este keyframe, con control C, control V lo pegamos. Seleccionamos los tres y con F9 lo suavizamos. Y ahora con la tecla Alt presionada, para que la animación no termine al llegar aquí, vamos a hacer clic en este reloj, con la tecla Alt presionada. Y vamos a escribir loop out. De esa manera tenemos un loop infinito, todo el tiempo que dura la composición. Bueno, todas estas capas, si queremos, las podemos ocultar. Y vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve la animación. Bueno, pues esto se ve genial. Además, aquí en el controlador también podemos hacer algunos ajustes, como hacer que la cola se enrosque más o menos, pero bueno, eso ya os lo dejo para que hagáis vosotros vuestras propias pruebas. Número 7. Cámara. Para hacer este efecto, vamos a importar un archivo de Illustrator, este que se llama Jungle, y lo vamos a importar como composición, y aquí elegimos tamaño de la capa. Ahora hacemos doble clic y vamos a abrir la composición para ver los ajustes. Es de 1920 x 1080 a 30 fotogramas y con 10 segundos sobra. Ahora todas estas capas las tenemos que convertir a 3D. Si no veis el icono del cubo, con F4 lo desplegamos y se lo activamos a todas. Y el icono de rasterizar continuamente también, para que luego cuando las escalemos no pierdan calidad. Vale, ahora vamos a activar dos vistas.
Y para crear el efecto Parallax, cuando animemos la cámara, tenemos que separar unas capas de otras en el eje Z. Las seleccionamos todas y con la tecla P desplegamos la posición. Ahora esta que tenemos aquí, que es la que aparece en primer plano, la vamos a mover hacia atrás 1500 píxeles. ¿Vale? Esta le vamos a poner un valor de 3000. Fijaros, aquí lo vamos viendo mucho mejor. Este visor de aquí lo tenemos que tener puesto en una vista superior. Y aquí vamos viendo cómo separamos todas las capas. A este le vamos a poner 4500. A esta del águila 6000. A esta 7500. A esta 9000. $10.500 a esta. Y a esta del fondo, la última, le vamos a poner 12.000. Ahora, el árbol que tenemos aquí, justo enfrente, este de aquí, lo vamos a mover hacia adelante, hacia el frente de la cámara. Le vamos a poner un valor de -1500. Vale, seleccionamos todas y le desactivamos el icono este de solo. Y ahora, antes de ajustarle la escala a todas las capas, con clic derecho vamos a crear una cámara. Esta va a ser de 35 milímetros y de un nodo. Y ahora sí, ya podemos ir una por una ajustándole la escala. Las tenemos que escalar más o menos a las dimensiones de la mesa de trabajo. Una de las herramientas más potentes y que debéis conocer si vais a empezar a utilizar After Effects es la cámara. Con ella podéis hacer animaciones realmente creativas, pero en ocasiones su manejo puede resultar algo complejo. En este tutorial os voy a mostrar cómo hacer una animación Parallax muy básica, pero os recomiendo que trasteéis con ella y sus configuraciones, ya que la mejor manera de aprender es practicando. Vale, perfecto. Y esta del árbol, que tenemos aquí justo al frente, vamos a desplegar la posición y aquí en el eje X la vamos a mover hacia la izquierda y la vamos a escalar un poquito, que está muy grande. Más o menos por ahí. Bueno, un poquito más. Por ahí puede valer. Únicamente necesitamos lo que es el tronco y un poquito de hojas para que sea más evidente el efecto Parallax. Vale, por ahí está bien. Ahora nos venimos a la cámara, presionamos la tecla P y nos vamos a poner en el segundo 7, por aquí. Y justo ahí marcamos un keyframe. Ahora aquí al inicio de la línea de tiempo voy a volver a activar dos vistas para verlo mejor. Fijaros, aquí tenemos la cámara. Pues ahora vamos a animar el eje Z. Y aquí estamos pasando con la cámara a través de todas las capas. Y tenemos que llegar aquí a la última. Aquí le vamos a poner un valor de 8000. Y este keyframe de aquí, el último, con F9 lo suavizamos. Y si queremos también le podemos dar un poquito de forma a la curva. Vale, yo creo que por ahí puede valer. Entre 50, 55. Perfecto. Y vamos a pasar por aquí, por la línea de tiempo, a ver si tenemos que hacer algún ajuste. Por ejemplo, esta de aquí, la de... creo que es la capa de los arbustos. Sí, esta la voy a bajar un poquito. Porque por aquí, por esta parte, se ve la capa de atrás. Así que la bajo un poquito por ahí y listo. Y vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve la animación. Si queréis aprender a utilizar la cámara, por aquí os pongo una lista de tutoriales en los que te explico paso a paso cómo hacer animaciones más complejas. Número 8. Importar objetos 3D.
Otra cosa que debéis saber si vais a empezar en After Effects es que a partir de la versión 2024 podemos importar archivos 3D. Nos vamos a venir a Google y vamos a escribir Sketchfab. Bueno, páginas como estas hay muchas. Te puedes descargar modelos en 3D totalmente gratis. Luego también tiene otros de pago. Os tendréis que registrar poniendo vuestra cuenta y eso, pero bueno, que es muy fácil. Una vez que estéis aquí en la página, venimos aquí a explorar y hacemos clic en descargable. Y todos estos modelos de aquí se supone que son gratuitos. Voy a descargar, por ejemplo, este del autobús. Y fijaros, ahí lo tenemos. ¿Vale? Una vez hemos elegido el modelo, hacemos scroll hacia abajo y le damos aquí donde pone descargar modelo 3D. Y lo tenemos que descargar en formato GLB. Le damos aquí a descargar y aquí podemos ver que ya ha comenzado la descarga. Una vez que estamos de vuelta en After Effects, vamos a venir a composición y vamos a crear una nueva de 1920 x 1080 a 30 fotogramas y con 10 segundos sobra. Ahora vamos a venir a File, Import, File y vamos a traer el archivo GLB que acabamos de descargar y lo vamos a poner dentro de esta composición. Esta ventana que se nos abre la dejamos como viene por defecto. Le damos a OK y listo, ahí tenemos el autobús. Lo que pasa está muy grande. Lo vamos a escalar, por ejemplo, al 30%. Y ahora, para verlo mejor, si vamos pulsando la tecla C, vamos pasando entre estos tres iconos de la cámara. Con este orbitamos, con este hacemos un paneo y con el otro hacemos zoom. Ahí lo tenemos. Además, este autobús hasta se puede animar y todo. Vamos a marcar un keyframe en posición y aquí al inicio de la línea de tiempo lo vamos a poner por aquí y más o menos por aquí en el segundo 5 lo vamos a poner que salga por el otro lado. ¿Vale? Bueno, pues una animación muy básica. Incluso este objeto 3D se podría traquear en una escena real. Mirad, aquí tengo un vídeo y a partir de él voy a crear una nueva composición. Ahora me voy a mover un poquito hacia adelante y más o menos por aquí, con la tecla B, voy a cortar por aquí. Y aquí con la tecla N. Y ahora con clic derecho voy a seleccionar Trim Comp to Work Area. Y nos aseguramos de que la calidad esté en completa. Ahora con la capa seleccionada vamos a traquear la cámara. Y aquí en avanzado, igual que hicimos en el ejemplo anterior, vamos a activar la casilla de análisis detallado. Una vez que ha terminado de analizar el vídeo, nos vamos a mover por aquí por la línea de tiempo y más o menos por esta parte vamos a hacer un barrido y vamos a seleccionar todos estos puntos de traqueo. Y ahora con clic derecho vamos a crear un sólido y una cámara. Vale, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es venir al panel de proyecto y el archivo del autobús lo vamos a poner por aquí arriba. Y sin tocar nada, con la tecla Control y mayúscula o Shift presionadas, las dos, vamos a emparentar este P-Whip, el del autobús, con la capa del sólido, para que adquiera todas sus propiedades, posición, rotación y todo lo demás. Ahí lo tenemos. Ahora con la tecla R lo podemos rotar, así, para que parezca que está de verdad ahí en esta escena. Y bueno, este sólido ya lo podemos ocultar. Y la verdad es que se ve genial. Bueno, incluso podríamos añadirle luces, sombras, alguna corrección de color, pero eso ya da para otro tutorial más largo. Número 9. Vincular objeto a un trazado.
Uno de los efectos o técnicas que os va a ser de gran utilidad es la de saber emparentar un objeto a un trazado. Ya veréis, acordaros de que esta técnica os va a ser muy útil en muchos de vuestros proyectos. Os voy a explicar con un ejemplo muy sencillo cómo emparentar un objeto a un trazado recorrido. A partir de este archivo de Illustrator vamos a crear una nueva composición. Y esta es de 1920 x 1080 a 30 fotogramas y con 10 segundos sobra. Ahora sobre esta capa vamos a hacer clic derecho y vamos a crear formas a partir de la capa vectorial. Y este archivo ya lo podemos eliminar. De manera que aquí, en lugar de tener un vector, ahora lo que tenemos es un trazado al que le podemos animar y modificar todos estos puntos. Voy a hacer control Z para dejarlo como estaba. Y ahora voy a traer la capa esta del coche amarillo. La voy a poner por aquí encima. Y con la tecla S voy a desplegar la escala y se la voy a poner al 15, por ejemplo, que está muy grande. Y ahora de nuevo me vengo al trazado, desplegamos aquí grupo 1 y el path lo seleccionamos y con control C lo copiamos. Ahora en la capa del coche, con la tecla P vamos a desplegar la posición. La seleccionamos y con control V hemos pegado la forma del trazado a la posición del coche. Lo que pasa lo tenemos por aquí abajo, pero esto lo vamos a arreglar muy fácil. Con la herramienta selección y la casilla de ajuste activada, lo vamos a mover por aquí y ahí se va a quedar perfectamente pegado. Y para que el coche no vaya tan rápido, nos vamos a poner aquí en el segundo 6 más o menos. Seleccionamos todos los keyframes con la tecla Alt presionada, vamos a tirar del último hasta que lo tengamos justo ahí debajo. Y para crear el loop nos vamos a hacer un cuadro hacia atrás. Y ahora con la tecla N vamos a cortar por ahí el espacio de trabajo. Ahí tenemos el loop y el coche siguiendo el trazado, que por cierto le voy a poner una escala del 10%. Vale, ahora por ir poniendo adornos vamos a crear un sólido. El color pues ese, por ejemplo. Y aquí lo hacemos del tamaño de la composición, de 1920 x 1080. Lo vamos a poner por aquí debajo. Y ahora este trazado le vamos a aumentar bastante el grosor. Se lo vamos a poner, por ejemplo, en 150. ¿Vale? Perfecto. Este trazado lo podemos duplicar con control D y le cambiamos el color a blanco. Y el grosor se lo vamos a poner, pues, por ahí, alrededor de 5 píxeles. Desplegamos aquí en Contents, en el Stroke y aquí en Dashes. Hacemos clic aquí en el más y aquí nos ha creado como unas líneas de carretera que las podemos hacer más grandes y más separadas. ¿Vale? Las vamos a dejar por ahí. Y ahora una de las cosas más importantes es hacer que el coche esté orientado siempre en el trazado. Porque fijaros que aunque está haciendo el recorrido, no sigue la orientación de este trazado. Así que lo seleccionamos, clic derecho, venimos a transformar y aquí en Auto Orient vamos a seleccionar orientar a lo largo del trazado. Le damos a OK y listo. Y bueno, esta animación que hemos hecho es un poco básica. Únicamente era para ver la técnica de cómo emparentar un objeto a un trazado. Pero si queréis aprender a hacer animaciones más complejas, por aquí os voy a dejar una lista de reproducción con tutoriales en los que te explico paso a paso cómo hacer animaciones similares a esta, pero con unas técnicas mucho más avanzadas. Número 10. Expresiones básicas. Por último, pero no menos importante, vamos a ver 3 expresiones básicas que vais a estar utilizando en After Effects continuamente. Para ver la de Loop Out, vamos a utilizar el gato que hemos animado con la herramienta de Puppet Pin. Seleccionamos aquí el controlador, desplegamos los keyframes con la tecla U y esta expresión sirve para que al llegar aquí al último keyframe la animación no se detenga, sino que siga
animada todo el tiempo que dura la composición. Para ello vamos a hacer con la tecla Alt presionada, hacemos clic en el reloj y vamos a escribir loop out. Y cuando se nos marque aquí en azul le damos a Enter y listo. Y con esta simple expresión conseguimos que la animación se extienda todo el tiempo que dura la composición. Vamos a ver ahora la de Wiggle. Voy a borrar estas dos capas y con clic derecho voy a crear un Shape Layer. A este le voy a poner un rectángulo y un stroke. El grosor del stroke se lo voy a poner, por ejemplo, en 10. Y ahora el tamaño del rectángulo le voy a poner un valor de 500 píxeles. Ahora con la herramienta elipse, con la tecla Alt y mayúscula presionada, vamos a crear un círculo perfecto. Seleccionamos la capa, Control, Alt y la tecla Inicio, le centramos el punto de ancla y otra vez con Control Inicio o Control Home, centramos el elipse a la mesa de trabajo. Y ahora con la tecla P vamos a desplegar la posición y vamos a escribir la expresión de Wiggle. Presionamos la tecla Alt y hacemos clic en el reloj. Y aquí vamos a escribir Wiggle. Y cuando nos lo marque aquí en azul le damos a Enter. Y ahora dentro del paréntesis vamos a escribir un 1, por ejemplo. Estas son las ondulaciones que va a hacer por segundo. Y ahora vamos a poner una coma. Y si el tamaño de este cuadrado son 500 píxeles, aquí vamos a poner 250. Esto quiere decir que se va a mover 250 píxeles por segundo hacia cada lado, de manera aleatoria. O sea que según la expresión, el punto de ancla de este círculo nunca debería de rebasar los límites de este cuadrado. Vamos a ver. Ahí lo podemos ver. Por aquí llega, pero el punto de ancla nunca lo sobrepasa. ¿Vale? Vamos a ver esta expresión con una plantilla que tengo aquí, que es de un placeholder con 15 o 20 fotografías, que por cierto, si queréis ver cómo lo he hecho, cómo está animada la cámara, os voy a dejar por aquí el enlace del tutorial explicado paso a paso. Ahí podemos ver todos los keyframes de la animación, pero aunque la cámara esté animada, la verdad es que se ve bastante estático. Para darle un movimiento más orgánico, más natural, vamos a utilizar la expresión de Wiggle. Con clic derecho vamos a crear un nulo. Este nulo lo vamos a poner encima del controlador y lo vamos a convertir también a 3D. Ahora, el controlador 1 lo vamos a vincular a este nulo que acabamos de crear. Y con la tecla P desplegamos la posición y con Alt presionado vamos a hacer clic en el reloj. Y aquí vamos a escribir Wiggle, ahí la tenemos, pero en este caso le vamos a poner 1,20 por ejemplo, para que tampoco sea tan excesivo. Y fijaros ahora en todos los elementos de la composición que tienen así como un movimiento mucho más orgánico. Venga, vamos a ver otra expresión. Esta se llama Time. Vamos a seleccionar la rueda del coche, con la tecla R desplegamos la rotación y con Alt más clic vamos a escribir aquí Time por 360. Esto quiere decir que cada segundo va a dar una vuelta completa, 360 grados. Vale, pero estoy viendo que va la rueda hacia atrás. Así que aquí en lugar de 360 vamos a poner Time por menos 360. Ahora sí, ya va la rueda hacia adelante. Bien, pues con Control D la duplicamos y esta copia la vamos a poner de rueda delantera. ¿Vale? Ya tenemos el coche medio animado. Ahora en esta capa, en la del fondo, con clic derecho
la vamos a convertir a formas. Este archivo ya lo podemos eliminar. Y ahora a esta capa que nos ha creado le vamos a poner el efecto que se llama, a ver qué pongo esto por aquí, el efecto que se llama Offset. Y esto lo que hace es ir desplazando la imagen. ¿Vale? Pues aquí al inicio de la línea de tiempo vamos a marcar un keyframe. Con la tecla U lo desplegamos y nos ponemos en el segundo 4. Y ahora aquí el 960 lo vamos a multiplicar, por ejemplo, por 3. Y automáticamente se nos marca un keyframe. Nos hacemos un cuadro hacia atrás y con la tecla N cortamos por ahí. Y con un par de keyframes y una simple expresión ya tenemos un cochecito paseando por la ciudad. Si en algún paso os habéis atascado o hay algo que no entendéis, escribidme en los comentarios y lo solucionamos. Y si os ha gustado el tutorial, dejadme un buen like para que yo lo sepa. Nos vemos en el siguiente vídeo.